Bien, ahora sí. Bueno, entonces, como les iba diciendo, un resumen de la clase anterior. En lo que respecta a esta clase, lo único que había quedado colgado de la clase anterior, entonces, era que no solamente está la bomba y, bueno, todas las partes que llevan el HPLS, sino que la columna no es una cosa como que todas las columnas son iguales, sino que difieren en la longitud y el empaque. El empaque es el contenido interno que tienen adentro de las columnas. Mejor calidad de empaque o mejor cantidad de empaque eh, o menor, y mayor o menor longitud. Eso nos va a llevar a un montón de cosas que vamos a ver hoy. Bueno, nos metemos entonces a la clase de hoy. Definiciones y factores cromatográficos. Vamos a ver muchísimas definiciones que van a tener que anotar o sacar screenshot, lo que ustedes quieran, pero son súper importantes, no solamente de tener la definición escrita, sino de entenderla, que es mucho más importante. Primera, volumen muerto. ¿Qué es el volumen muerto? Bueno, acá tenés la definición un poco más precisa, ¿no? Para que la leas. Te doy un minutito mientras tomo agua. Pero bueno, en resumen, y un poco más en idioma coloquial, el volumen muerto es lo siguiente. Cuando vos le das a inyectar, acordate que el equipo, a ver si vamos a ver el diagrama del equipo, el esquema del equipo. Cuando yo al equipo le doy inyectar, aprieto el botón de inyectar, que sería, empiezo desde esta parte, lleva un tiempo que si bien es muy cortito, pero lleva un tiempo entre que yo apreté el botón de inyectar, entre que se inyectó y entre que llegó a la columna. Eso llevó un tiempo. ¿Está bien? Y con ese tiempo también llevó un volumen, porque vimos que la fase móvil, que sale de por acá, llega a la bomba, pasa por el inyector y va hacia la columna, la fase móvil está continuamente yendo para allá, continuamente pasando del punto de entrada al punto de salida de la columna. Ahora, cuando yo aprieto el botón inyectar, es ahora donde yo tengo la fase móvil que ya venía pasando, y ahora es donde entra la fase móvil y la muestra a la columna. ¿Sí? Entra la fase móvil y la muestra a la columna. Las sustancias que son afines a la fase móvil por polaridad van a salir y el detector las va a detectar. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ir a lo que hablábamos recién. ¿Qué es el volumen muerto? Es el volumen mínimo, volumen cero, o B0, perdón, es el volumen mínimo que le tomó a la fase móvil y a las muestras afines a la fase móvil entrar y salir de la columna. Este es el volumen muerto. ¿Y qué es el BR que dice acá arriba? El BR es el volumen de retención. ¿Qué es el volumen de retención? La definición igualmente la tenés ahí abajo, pero es el volumen que le tomó a la sustancia desde que entró hasta que salió la primer sustancia retenida por la columna. ¿Sí? El volumen cero es una sustancia que no se retuvo por la columna, entró y salió, como si fuera agua en una tubería. Pero el otro, la otra sustancia que tardó un poquito más justamente porque estuvo retenida por la columna. Y eso llevó a un volumen de fase móvil que estuvo saliendo y saliendo y saliendo y saliendo y saliendo. ¿Sí? Ese volumen, no importa cuánto es ahora, se llama volumen de retención. Así que tenemos el volumen muerto, B0, y BR, volumen de retención. Pasamos. En cuanto a tiempos, no en cuanto a volumen, tenemos lo mismo. T0, que se llama tiempo muerto, es el tiempo que le tomó a la fase móvil entrar y salir. Entrar a la columna y salir como si fuera por una tubería. El T0 o tiempo muerto es el primero. Y TR es el tiempo, este ya lo habíamos visto, es el tiempo que le tomó a la primera sustancia número 1, entrar y salir de la columna. Pero, profe, no entendí nada de volumen de retención. ¿Cómo dijiste que era distinto del otro? Bien.
Volvemos aquí. La columna es como si fuera una tubería, ¿no? Pero en realidad no es una tubería vacía, sino que adentro tiene un material que vamos a suponer en algunos casos es sílica gel, ¿no? Vamos a ver todo esto por si alguno no se animó a preguntar. La fase móvil no se siente atraída por el sílica gel, entonces así como entra, al ratito, ¿sí? Al cabo de un tiempo, entra y va a salir como agua por una tubería, o sea, no se va a ver atraída por este sílica gel. Así como entra, va a salir. Pero le toma un cierto tiempo desde que entra hasta que sale, porque acá hay que transcurrir una L, una longitud. Así como el agua en la tubería le toma un cierto tiempo desde que vos abrís la llave hasta que sale del otro extremo de una manguera, ponele, ¿no? Toma un cierto tiempo. Bueno, y también toma un cierto volumen entrar y salir por ahí. Entonces, ese volumen, el volumen desde que entra hasta que sale el primer volumen, se llama volumen muerto o volumen cero. Ahora, una vez que empieza la cromatografía, una vez que la cromatografía empieza a transcurrir y las sustancias empiezan a quedar retenidas, empiezan a separarse y al cabo de un cierto tiempo la primera sustancia va a salir, la fase móvil estuvo siempre transcurriendo. La fase móvil es esta línea que está pegada al eje, al cero, digamos, ¿no? Lo más pegada al eje X posible. Esto significa que la fase móvil entraba, pasaba por toda esta longitud y salía, entraba, pasaba por toda esta longitud y salía, entraba, pasaba por esta longitud y salía, y así. Entraba y salía normalmente, como agua por una tubería, pero acá había algo que era una sustancia que estaba siendo retenida. Al cabo de un cierto tiempo, esa sustancia salió. Esa sustancia que antes estaba retenida salió por el extremo, digamos, derecho, en este caso de la columna, o el extremo de salida de la columna. Pero ¿qué pasa? Para que esa sustancia salga, no solamente transcurrió un determinado tiempo, sino que también transcurrió un determinado volumen de fase móvil que estuvo entrando y saliendo todo el tiempo. ¿Cuánto volumen? Bueno, este que equivaldría a esta, bueno, acá no tenemos unidades de medida en este gráfico, ¿sí? Pero ¿cuánto volumen? Y bueno, es eso que salga se va a llamar volumen de retención, el volumen de fase móvil que hubo para que la sustancia pueda salir del extremo de la columna. Si la fase móvil sale constantemente, ¿por qué el B0 tiene un volumen justamente? Onda, ¿qué sería la primer comba? Una sustancia X. Esta, o sea, vos hablás de este primer piquito que está acá, ¿qué sería? Ese primer piquito son sustancias que estaban dentro de la muestra que tienen afinidad por la fase móvil. O sea, hablábamos de la vez pasada de que todo piquito, así sea el más ínfimo posible, es una sustancia. Acá tenemos la primera sustancia que salió junto con la fase móvil. Así que sí, es una sustancia. ¿Sí? Bien. Vamos a la otra definición, o a la otra, esta es un poco más fácil, que es tiempo de retención. Esta es un poco más fácil de entender. Como acá lo dice, es el tiempo que tarda un soluto en salir de la columna, hacia, a grosso modo, ¿sí? El tiempo de retención es el tiempo que le tomó desde que entró a la columna hasta que salió de la columna, ¿sí? Y el T0, ¿qué es? Es el tiempo que le tomó, el tiempo muerto, el tiempo que le tomó desde que yo le di inyectar hasta que llegó a la columna. O sea, acá llegó a la columna y acá salió de la columna. Este quizás es un poco más fácil de ver.
Para entrar y para salir de la columna tuvo que haber transcurrido un cierto tiempo, pero también tuvo que haber pasado un cierto volumen. El volumen se llama volumen de retención y el tiempo se llama tiempo de retención. O sea que B0 y T0 son para las dos sustancias no afines a la columna, exacto, mientras que BR y TR es para la sustancia afines a la columna, exacto. Muy bien, Natalia. Excelente, excelente. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos. Siguiente definición. Ancho del pico base. Ancho del pico base. ¿Por qué? ¿A qué se llama ancho del pico base? Bueno, se llama, como dice acá, se obtiene midiendo la línea de base que continuaría proyectándose luego de que comienza la salida de la sustancia. Bueno, vamos a hablar un poco en criollo. Acá viene una línea pegada al eje X, ¿sí? Acá empieza la línea a subir. Bueno, lo que hacemos es proyectar como si esto no hubiera subido. Proyectamos cómo sería la línea, como si esto no hubiera subido. Y acá tenemos un ancho, que lo vamos a simbolizar con la letra W. Ancho de base. Ancho medido en la base, ¿sí? Y digo esto porque después hay otro ancho que se llama ancho medido en la altura, que sería un ancho medido por acá, más o menos. Que eso después lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ancho medido en la base es básicamente la unidad de tiempo en que la sustancia lo que hizo fue elevar a la línea y no continuar sobre el eje X. ¿Sí? Esta unidad de tiempo se llama ancho del pico base. Sí, y se mide en unidad de tiempo también. Así que te va a dar, el ancho del pico base es 2 minutos, 1 minuto, no sé, minuto y medio, lo que sea. Se mide en tiempo también. En este caso, si bien la altura es claramente diferente, se mide exactamente de la misma manera. Bien, esta es fácil también, ancho del pico base. Bien, empezamos a complicarlos un poquito más. BR', o sea, BR y apóstrofe. No me acuerdo cómo se llama ese. Pero bueno, BR', ¿sí? ¿Qué es BR' o volumen de retención ajustado? Vimos que, ¿sabes qué? Primero vamos a ver el tiempo de retención ajustado y después el volumen de retención ajustado lo vas a entender. ¿Qué es el tiempo de retención ajustado? Habíamos hablado de que transcurrió un determinado tiempo desde que yo le di inyectar hasta que la primer muestra salió de la columna. ¿Está bien? Este se llamaba tiempo muerto o T0. ¿Sí? Desde T0, que sería desde que la cromatografía realmente empezó, desde T0 sigue transcurriendo el tiempo hasta que sale la primera sustancia, que vamos a llamar TR1, que está acá. Entonces acá hay un lío en cuanto al gráfico. ¿Por qué? Porque yo le di inyectar, y desde que le di inyectar, la primera sustancia vamos a suponer que tardó 2 minutos en salir de la columna. Entonces el tiempo de retención es 2 minutos. ¿Está bien? El TR1 es 2 minutos. TR, tiempo de retención es 2 minutos. Y el tiempo muerto, el tiempo en el que salió la primera unidad de medida de las sustancias afines a la fase móvil, es, vamos a suponer, 1 minuto. Vamos a hacer un cálculo un poco más. 1 minuto. Entonces, ¿qué es el tiempo de retención ajustado? El tiempo de retención ajustado es un tiempo de retención un poco más preciso
que dice que si yo hago el tiempo de retención, que es 2 minutos, menos el tiempo cero o el tiempo muerto, que es 1 minuto, me va a dar el tiempo de retención ajustado. El tiempo de retención ajustado es la resta entre el tiempo de retención y el T0. ¿Qué es? Es el tiempo que transcurrió desde que la sustancia realmente entró a la columna, que sería este punto, el punto en que entró a la columna, y el punto en que salió de la columna. ¿Me siguen hasta ahí? Así que tiempo de retención ajustado es el tiempo en que la sustancia, el tiempo real, ¿no? Sería en que la sustancia desde que entró a la columna hasta que salió, es el tiempo que transcurrió, es el tiempo de retención ajustado. Entonces, si entendiste esto, vas a entender que es el volumen de retención ajustado. Es básicamente lo mismo, ese volumen que transcurrió desde que entró a la columna, o sea, el volumen real, ¿no? El volumen que transcurrió desde que entró a la columna hasta que salió la sustancia de la columna. Y se obtiene exactamente de la misma forma. Volumen de retención ajustado es igual al volumen de retención total, que sería este, el BR de arriba, menos B0. Se obtiene el volumen de retención ajustado. Bien, vamos bien hasta acá. ¿Alguna duda? Vamos a esperar a ver si alguien tiene alguna pregunta. Voy a borrar todo este mamarracho. Realmente es un recontra desafío dar este equipo, que es, creo que el más complejo que vamos a ver en el año, de forma virtual. Es como bastante complejo. Ivo dice, está mal la fórmula. Ajá, sí, B0. Muy bien. Gracias por decirme. Bueno, eso es una B. Sí, sí, gracias. Lo puse ahí para ver si estaban concentrados. ¿Hay un tiempo significativo desde que se inicia el proceso hasta que entran a la columna? Sí, Guillermo. Hay un tiempo que en la mayoría de los casos se ve, es un tiempo claramente visible. Algunos segundos, pero es un tiempo en donde hay algo raro, ¿no? Porque acá vos le diste inyectar y empezar el proceso y realmente empezó acá. Entonces, bueno, hay como una pequeña falla. Bueno, nos metemos ahora que ya dimos algunas definiciones de qué es el tiempo de retención, ya lo habíamos visto, el volumen de retención, el tiempo de retención ajustado y el volumen de retención ajustado. Nos metemos a las cosas complejas, a las definiciones complejas. Y es esto que está acá. Esto claramente son 3 cromatogramas. En los 3 casos tenemos un tiempo muerto o un T0 bastante visible, que sería este que está acá, el primer piquito que está acá. Y a partir de ahí 2 sustancias, sustancia A y sustancia B. Vamos a ver muchísimos tipos de cromatogramas diferentes. Pero básicamente el primer concepto que vamos a ver es la resolución. Así como siempre hay entre ustedes alguien que le gusta la fotografía, así que vamos a hacer alguna comparación con la fotografía. Así como si yo agarro una cámara y saco una foto y se ve media borrosa, yo no sé mucho de fotografía, así que puede que esté tirando fruta, pero saco una foto y se ve media borrosa, y si yo quiero que la definición suba, voy ajustando la resolución de la cámara. En este caso pasa lo mismo. Este primer cromatograma, el cromatograma número 1, tiene una resolución muy baja. ¿Y por qué te digo que tiene una resolución muy baja? Porque empezó, bueno, bárbaro, hasta el tiempo muerto estamos todo bien, empieza, sale la sustancia A, no termina de salir, o sea, no llega hasta la línea de base de vuelta, no termina de salir, que ya está saliendo la sustancia B. Entonces, si yo leo este primer cromatograma, solamente el de arriba, te puedo llegar solamente a la primera conclusión de que a partir de tiempo muerto vos tenés 2 sustancias, A y B. Ahora, ¿te puedo calcular la concentración de esas sustancias? No,
porque la concentración se calcula con el área, y el área en este caso es compartida. ¿Dónde termina el área de A? ¿Termina acá? ¿Termina acá? ¿Dónde termina? Entonces no puedo determinar la concentración ni de A ni de B. ¿Sí? Entonces el primer cromatograma no me sirve. Es un cromatograma muy desprolijo, muy malo de hecho, ¿no? El cromatograma número 2, a ver, voy a leer ahí la pregunta, eso sería equivalente a que se te mezclen los reactivos cuando haces una cromatografía en columna normal, ¿no? Sí, exacto, Natalia, de hecho es lo mismo. En el cromatograma número 2, si bien la resolución aumentó, o sea, si bien está un poco mejor que la anterior, sigo teniendo el mismo problema. Todavía no terminó de salir A, que ya empezó a salir B. Sin embargo, en el cromatograma número 3, ahí sí, A salió, terminó de salir A y empezó a salir B. ¿Cuál es la diferencia entre el cromatograma 1, el cromatograma 2 y el cromatograma 3? Es que se aumentó la resolución. ¿Qué es resolución? Es este numerito que aparece ahí, que es RS. En el primero la resolución era de 0,75, después vamos a ver qué significa eso. En el cromatograma 2 era de 1 y en el cromatograma 3 era de 1,5. Y este número es muy importante porque una buena resolución es cualquier número superior a 1,5. Y ahora vamos a ver cómo calcular resoluciones en los cromatogramas para determinar si el cromatograma es bueno y es válido o no se puede usar, o no se debe usar. Así como cuando nosotros hacíamos la curva de calibración, si a vos te daba un R cuadrado menor a 0,9, significaba que esa curva está mal hecha. Si a vos acá te da una resolución menor a 1,5, significa que la resolución es muy baja. ¿Sí? Bien, ¿el tiempo también aumenta? En algunos casos sí, yo tengo, para aumentar la resolución, para hacer que la resolución sea mejor, tengo que variar algunas cosas que me van a variar el tiempo de retención. Ahora lo vamos a ver. Pero sí, en algunas, o sea, yo lo cambio a propósito. Para poder variar la resolución, lo que hago es alejar, en este caso, fíjate que A se mantuvo constante, el mismo tiempo de retención. Yo lo que hice fue alejar B. Alejé más B de A, para poder hacer que la resolución sea un poco mejor. Bien, y esa es la gran pregunta, ¿cómo modificamos la resolución? Pero primero, antes de eso, vamos a meternos en cómo mido la resolución, cómo se mide la resolución. Si yo te doy un cromatograma, por ejemplo este, cromatograma, y te digo, che, medime la resolución, y no quiero que me digas si es buena o es mala, quiero que me digas cuál es la resolución, con un número, ¿sí? ¿Cómo se mide la resolución? La primera forma, la más fácil de medir la resolución, que se llama resolución general, es cualquiera de estas dos fórmulas, la de arriba o la de abajo. La única diferencia entre las dos es que en una utilizas volumen de retención y en la otra utilizas tiempo de retención. Así que si vos tenés el dato de volumen, usarás la de arriba. Si vos tenés el dato de tiempo, usarás la de abajo. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Vamos a meternos entonces en un problema real. Y acá es donde tienen que tener la calculadora en mano. De hecho, estos problemas están en la guía. Hay algunos de estos problemas que están en la guía. Hay algunos otros que son muchísimo más complejos, pero estos ya los van a poder empezar a resolver. Problema número 1. Se realizaron dos corridas de la misma sustancia, obteniendo la separación de dos componentes cuyos tiempos de retención fueron TR1, 8 minutos, y TR2, 10 minutos. En la corrida número 1, los anchos de base fueron W1, 1.2 minutos, W2, esta es la corrida número 1, y esta es la corrida número 2. Bien, calcula la resolución de ambas corridas. Ya sabemos que en una la resolución va a estar bien y en otra la resolución va a ser media rara.
¿sí? De hecho, a ver. ¿Qué formulita vamos a usar? ¿La de arriba o la de abajo? Y bueno, si yo estoy teniendo el único dato, a ver, el dato de W la tengo. El volumen de retención no lo tengo, entonces voy a usar la de abajo, voy a usar la de tiempo de retención. ¿Sí? Calculen entonces estas dos corridas. Y díganme cuánto da. La de arriba, o sea, con los tiempos de retención y los anchos de la de arriba y los anchos de la de abajo. Muy bien. ¿Alguien más le dio diferente a lo que dice ahí Nati y Julián? Lo mismo, genial. Entonces, tenemos que el cromatograma 1, que sería el cromatograma de arriba, da 1,6, es un número superior a 1,5, significa que el cromatograma es bueno, se puede usar. El de abajo, si bien a simple vista ya te das cuenta que medio raro, lo corroboramos dando una resolución inferior a 1,5, ¿no? Que es 0,9. Así que, genial. Pasemos al siguiente punto. La resolución está afectada por varias cosas. Bueno, ahí justo me iba a meter en eso, en la definición de resolución. La resolución es un número matemático que te indica a vos si el cromatograma es válido o no, en principio. ¿Sí? Ahora después nos vamos a meter en un poco más en detalles. Pero hasta ahora me quedo con que si yo te pregunto cuál es la resolución y vos me decís es un número, que me indica a mí si el cromatograma es válido o no, o sea, si se puede usar o no, hasta ahora me conformo. Después vamos a ver que se complica un poco más. Segundo parámetro que vamos a ver es la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Bueno, ahora, a partir de ahora vamos a empezar a ver los cromatogramas desde una forma diferente. Y te voy a poder mostrar el cromatograma que vos viste la primera clase, y ahora vas a decir, ay, qué cromatograma lindo, ¿por qué? Porque tiene una buena resolución o lo que sea, o qué cromatograma feo. ¿Por qué? Porque tiene una baja eficiencia o lo que sea. O sea, ya a partir de ahora vamos a hablar en otros términos. ¿Qué es la eficiencia? Bueno, ahí tenés la definición de eficiencia, ¿no? Definimos a la eficiencia de una columna cromatográfica para separar un componente de otro. Como el grado de ensanchamiento de bandas que experimenta un compuesto a través de la columna. O sea que no entendí nada. Bueno, es normal. Vamos a la definición de eficiencia en criollo. Bien, acordate de la semana pasada, nosotros vimos que hay tres formas de calcular la concentración. Bueno, claramente acá en este cromatograma tenemos dos sustancias, la sustancia A y la sustancia B, o la sustancia 1 y la sustancia 2, en línea continua y en línea punteada, cuyo tiempo de retención es el mismo,
¿sí? Pero claramente el área que está ahí abajo está expresada de manera diferente. E incluso en la línea punteada, la resolución, podríamos hablar ahora, un poco más en idioma técnico, la resolución de la línea punteada no es buena, porque no llega hasta la línea de base. Pero no solamente la resolución no es buena, sino que la eficiencia tampoco es buena. ¿Por qué? ¿Y qué significa eso? La eficiencia es un número también que te indica a vos qué tan triangular es el área de esta función. Acordate que había tres formas de medir el área que está acá abajo. Una era haciendo una integral, que sería una complicación, ¿sí? O sea, no una complicación, sino que te llevaría un poco más de tiempo. La otra es con una curva de calibración. Y la otra, que es un poco más, que se llamaba aproximada, es midiendo el punto máximo, lanzando una línea recta que llegue hasta perpendicular al eje X, y acá, perdón, se me tiembla un poco la mano, pero acá tendríamos, si esto también fuera una línea recta, tendríamos un triángulo. Base por altura dividido 2, vos podrías calcular el área que hay acá, y después haces lo mismo para este lado y calculás el área de este lado. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es un número que me indica a mí qué tan triangular es esta función. Cuanto más triangular es, mejor para mí. ¿Sí? Cuanto más recta es y no tan curvada, mejor para mí. Porque me lleva a mí a calcular la concentración de esa sustancia de una forma más, como dice la palabra, eficiente, con menor cálculo de error. Si yo tengo que calcular el triángulo acá, en la línea punteada, y me muero porque estaría en un grave problema, porque esta parte, por ejemplo, no la estaría tomando en cuenta. Y no sabría ni siquiera dónde terminar. Porque acá, ¿dónde termina? ¿Termina acá? ¿Termina antes? ¿Termina después? Entonces siempre nosotros queremos ver picos lo más ensanchados y altos posibles. Ensanchados, o sea, de baja longitud de tiempo, y lo más altos posibles. Esos son picos que nosotros vamos a determinar como picos lindos. Un lindo pico. ¿Cómo se logra eso? Y acá entramos en un tema que es el más complicado de entender. La columna no es una columna, no es un tubo. ¿Sí? Un tubo así que la fase móvil entra y sale y hay algo que se retiene, no. Es más parecido a esta foto o a esta imagen que yo estoy ahí marcando. La columna es, como su nombre lo indica, una columna, pero que adentro tiene pequeñas partículas de material que en algunos casos es alúmina, en algunos casos es sílica gel, en algunos casos es otra cosa, se van cambiando, pero es un material que va a realizar la cromatografía. ¿Sí? Cuanto más partículas de ese material tenga, más sustancia se va a absorber. Absorber con D. ¿Sí? O sea, más sustancia se va a quedar retenida. ¿Está bien? Si yo tengo una columna con pocas partículas, la retención no va a ser muy buena. ¿Me siguen? Si yo tengo una columna con muchas partículas, la retención va a ser bastante buena. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Les aseguro que no solamente para ustedes es difícil quizás entenderlo, sino que para mí es difícil de explicarlo. Porque en una columna veríamos la columna ahí en físico en el colegio y ustedes la verían y verían cómo es, pero bueno. Es un poco desafiante. Sí, exacto, bien, Julián. Bien, en algunas fotos ustedes, o sea, la foto real de qué hay adentro de la columna serían
esta que yo te estoy mostrando ahí, que son pequeñas partículas. En algunos libros o algunas imágenes, ustedes lo van a ver como líneas que atraviesan la columna, como en la imagen de la izquierda. ¿Por qué? Porque si yo junto estas partículas, se pueden bastante alinear. Fíjate que ahí yo alineé algunas, se pueden alinear y vos podés decir que son líneas de partículas. En definitiva, esto que te acabo de decir no tiene mucho sentido, pero vos lo podés ver del lado, así como la foto de la izquierda o como la foto de la derecha, en ambas dos están bien. Digamos, como la imagen que vos veas en el libro, bueno, no importa. Lo importante es que entiendas qué es eso. Y esas partículas tienen un nombre, se llaman platos teóricos. Y el número de esas partículas se llama número de platos teóricos, como lo dice acá arriba en el título. Cuanto mayor sea el número de platos teóricos, mejor va a ser la cromatografía, mejor va a ser la separación. Número de platos teóricos más grande, mejor separación, mejor eficiencia. Y ahí nos metemos en la tercera foto que dice N15000, buena eficiencia, vemos que hay un pico así como lo queremos, tal cual, que es bastante parecido a un triángulo. Baja eficiencia, ya no se parece mucho a un triángulo, y un N, en vez de 15.000, ahora es 3.000. ¿Por qué? Porque la columna que usaron para el N15000 es una columna que tiene mayor número de platos teóricos que la columna de la derecha. ¿Está bien? Si querés la definición, igual ahí la tenés. Serie de capas estrellas, discretas pero continuas, denominadas platos teóricos. Y bueno, podés poner la definición esa en la prueba y va a estar bien. Lo importante no es lo que pongas solamente, sino que lo entiendas. ¿Está bien? Bien, y como dice acá, la eficiencia no es solamente dependiente de la cantidad de platos teóricos que tengas, sino de la longitud de la columna. Porque si vos tenés una columna de 5 centímetros, por más que tengas 1000 platos teóricos ahí metidos, si yo tengo una columna de 3 metros, y probablemente la eficiencia en mi columna de 3 metros va a ser mucho mejor que la tuya, en una columna de 3, 4, 5 centímetros. La cantidad de platos teóricos que yo puedo tener dentro de mi columna de 3 metros va a ser mucho mejor que la tuya de 3, 4, 5 centímetros o lo que sea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula la eficiencia ahora? ¿Cómo se calcula el número de platos teóricos dentro de una columna? Los números de platos teóricos no es que yo compro una columna y me dicen, esta columna tiene 10.000 platos teóricos y ya está. No, no es tan simple. ¿Por qué? Porque por alguna razón, que después vamos a ver un poco más adelante, los números de platos teóricos van variando, van cambiando. Y vos después me podés decir, ¿cómo puede cambiar si están adentro de un empaque? Bueno, sí, cambian. Después, si querés, lo vemos el por qué, pero sí, van cambiando. Entonces, ¿cómo podemos determinar cuántos platos teóricos tiene una columna con el siguiente cálculo? Número de platos teóricos es igual a 16 multiplicado T'R o Tr', que sería el tiempo de retención ajustado, dividido el ancho medido en la base, que sería WB al cuadrado. No te va a quedar otra que aprenderte esta fórmula o saber todo el despeje, que no creo que sea el caso. Así que no te va a quedar otra que sacarle un screenshot y anotarte esta fórmula y utilizarla cuando sea necesaria. Que creo que ahora viene un problema de esto, así que lo vamos a tener que utilizar ahora. No, no viene un problema de esto. Así que zafaste. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí que una columna tenga picos realmente bien marcados como picos, como triángulos,
o que tenga funciones un poco más cuadráticas y un poco más extendidas en el tiempo, la eficiencia de la columna. ¿Y qué me da la eficiencia de la columna? El número de platos teóricos. Cuanto mayor número de platos teóricos tenga, la columna va a ser más eficiente. Y al revés. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjate que llegamos recién a la mitad de la clase, creo que estamos ahora. Bueno, sigamos. Factor de retención. ¿Y esto qué es? Factor de retención es una medida de tiempo un compuesto permanece en la fase estacionaria. Así que vamos a hablar en idioma un poco más coloquial. Bien. Factor de retención lo vamos a llamar o lo vamos a dar con la letra K. Es una relación entre el tiempo de retención y el tiempo muerto. Vamos a quedarnos con esto. En principio, no vamos a ver mucho más que esto. ¿Por qué? Porque es interesante que vos calcules esa K para lo que viene después. ¿Para qué voy a usar esa K? O sea, el tiempo de retención, el tiempo muerto te lo da el cromatograma. Con eso vos podés determinar el factor de retención. Con el factor de retención vas a determinar esto, que es la selectividad. ¿Qué es la selectividad? La selectividad es lo que te dice, que está determinado por la letra alfa. La selectividad es un número también que te dice qué tan separadas están las sustancias, una sustancia de la otra. Sí, vuelvo a la fórmula de K. Realmente el factor de retención, que sería esta la K, es muy fácil de calcular, porque si yo te digo que una sustancia tiene un tiempo muerto de 1 minuto y el tiempo de retención de 2, ya podés determinarla acá. El tiempo de retención es 2, así que 2 menos 1 dividido 1. No hay mucho más. Y determinás la K. En definitiva, ¿para qué sirve la K? Ahora lo vamos a ver. La K sirve para sacar el factor de selectividad. De selectividad. Selectividad, ahí está. La selectividad describe el grado de separación de los compuestos, o sea, te dice qué tan separado está uno de otro. Siendo 1 un grado de separación nulo. Y ahora lo vamos a ver un poco más en la práctica, pero bueno, anotate esta fórmula, esta que dice K2 sobre K1. También vamos a poder usarla en el medio, pero por ahora vamos a usar K2 sobre K1. Y vamos a ver qué es la selectividad. O sea, la K, en realidad, por ahora no le vamos a dar mucha importancia. Lo único que vamos a decir de la K, del factor de retención, que sería este calculito que está acá, es que me sirve para sacar el factor de selectividad. ¿Qué es el factor de selectividad? Vamos a hacer un ejemplo dibujado, porque no tengo un ejemplo en una cromatografía. Pumbi, tiempo muerto. Sustancia 1, sustancia 2. Vamos a inventar un problema. Tengo esta cromatografía muy, muy precaria, ¿sí? Pero bueno, el tiempo muerto es 1 minuto. El tiempo de retención de la sustancia que salió después es 2 minutos. Y el tiempo de retención de la siguiente sustancia es 2,2 minutos. Entonces vamos a calcular la K de la sustancia 1. La K de la sustancia 1 es igual a tiempo de retención ajustado
sobre tiempo muerto. ¿Cuánto da la K1? Fácil, ¿no? Bien, ahora vayan calculando cuánto da la K2. Mientras yo lo voy dibujando. Tiempo de retención ajustado 2. Este sería el tiempo de retención ajustado 1. Sobre el tiempo muerto, que es el mismo. 1,2. 1,2. Perfecto. K1, que sería el K calculado de la sustancia número 1, que sería esta, es 1. Y K2, que sería el K de la segunda sustancia, es 1,2. Ahora vamos al factor de selectividad. ¿Qué es el factor de selectividad? Es un número que integra a K2 versus K1. Así que ponete 1,2 acá abajo, que es fácil que quedó este cálculo, ¿eh? 1,2 dividido 1, ¿cuál va a ser el factor de selectividad? Súper simple esta fracción. 1,2. Espero que hayan seguido y que si alguno tiene alguna duda, lo diga. Julián, ¿ese número es real o lo pusiste de jugada? Está bien. Bueno, bien. ¿Qué significa haber obtenido un factor de selectividad 1,2? Significa que acabas de corroborar de manera numérica, para que mientras voy a borrar todo para que se entienda. Bueno, hasta ahí, así no me la paso borrando. Bien. Significa que acabas de corroborar de manera numérica que la sustancia 2 y la sustancia 1 están demasiado cerquitas, ¿sí? Un alfa aceptable, un valor de selectividad aceptable, es un valor superior a 2. Cualquier valor que te dé superior a 2 es un alfa aceptable, un factor de selectividad aceptable. Si te hubiera dado 1, significa que el pico 1 y el pico 2 están superpuestos. O sea, te hubiera dado algo así. Y acá tenías el compuesto A y el compuesto B. Esto pasa cuando vos tenés un factor de selectividad 1. Estarán exactamente en el mismo lugar. Como en este caso, en el ejemplo que habíamos escrito nosotros de una manera un poco precaria, ¿sí? Estaban separados, pero todavía no se habían terminado de separar. Corroboramos con un factor de selectividad inferior a 2. Si me da un factor de selectividad superior a 2, me daría un cromatograma claramente bien separadito, donde el primer pico sale y termina y sale el segundo. 2 o mayor. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Cuando hablabas de superior a X número, ¿ese número está incluido? No, no, Nati. Bien, buena pregunta. Es superior a 2. 2,1 está correcto. 2 está en un limbo, pero no integrados.
De nada. Bueno, entonces ahora teniendo en cuenta todo eso, vamos a volver a los primeros cromatogramas que vimos en las primeras clases. Y ahora ya vamos a poder observar a simple vista que el cromatograma de la izquierda es un caos. No solamente vos ahí tenés errores de eficacia, tenés errores de selectividad, tenés errores por todos lados. ¿Por qué? Porque los picos no están separados entre sí. Sacale estos números que no sé qué significarán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no sé qué es. Pero bueno, los picos no están separados entre sí, los picos están superpuestos, así que la resolución de este cromatograma, el cromatograma de la izquierda, es baja. Y no, Guillermo, la resolución también es mayor a 1,5. Aunque en realidad si te da 1,5 en la práctica, en realidad por ahí la dejemos pasar. Pero la posta es que es mayor a 1,5. Bueno, entonces el cromatograma de la izquierda es realmente un caos y acá habría que hacer muchísimas cosas para mejorarlo. Y el cromatograma de la derecha es un cromatograma lindo. ¿Por qué? Si bien no me muestra dónde está el tiempo muerto, que sería el primer piquito, por así decirlo, todas las sustancias están bien separadas entre sí. O sea, la K, bueno, la K es el valor numérico, pero el factor de selectividad es un valor que te va a dar un valor lindo, seguramente te da mayor a 2 y bastante mayor a 2. La eficiencia es una eficiencia buena. Fíjate que en este caso, en el caso del primero, es realmente, bueno, en todos los casos en realidad, es realmente muy parecido a un triángulo, con lo cual ahí vas a tener una resolución realmente muy buena, o sea, mayor a 1,6 seguro. No lo hacemos ahora porque no tenemos los valores exactos, ni el tiempo de retención, ni el ancho de la base de cada uno de estos picos. Pero realmente tenemos un cromatograma de resolución baja a la izquierda y un cromatograma de buena resolución a la derecha. ¿Hasta ahí vamos bien? Así que ahora van a poder entrar a Google y poder ver diferentes tipos de cromatogramas y vamos a ver cuál es un lindo cromatograma a simple vista y cuál es un mal cromatograma. Bien. Así que, en definitiva, la resolución del cromatograma va a estar dado por la eficiencia. La eficiencia está afectada, como lo dice acá, por la longitud de la columna y el tamaño del empaque, o la cantidad o la precisión del empaque, que sería la precisión del contenido de adentro de la columna. Eso sería lo primero que te afecta la resolución. La selectividad, que como ahí bien lo dice, pero lo vamos a ver bien la clase que viene, está afectada por las fases y la temperatura. El factor de retención, que está afectado por las fases, después vamos a ver bien eso, y la resolución aplicada, que todavía no la vimos, y la vamos a ver bien la clase que viene. Pero hasta acá me quedo con que repasen algunos de los puntos, a ver. Voy a salir de acá. Bien. Por ejemplo, ya que estamos, acá tenemos un cromatograma dudoso. Tenemos una baja eficiencia. Acá tenemos una baja eficiencia. Una resolución habría que calcularlo. Acá también tenemos un problema. Los demás están bastante bien. Acá tenemos otro problema, pero bueno, después vamos a empezar a analizar cromatogramas. Acá también tenemos una cosa muy extraña. Este es un lindo cromatograma con una linda resolución.
Bueno, volvemos entonces. Bien, teniendo en cuenta entonces número de platos teóricos, vamos a hacer el último ejercicio, ya lo dejamos acá, y la clase que viene seguimos metiéndole mecha a todo este tema. Volvemos al número de platos teóricos, vamos a calcular la eficiencia en uno de los problemas que no sé si está en la guía o es muy parecido a uno que está en la guía. Que ya vamos a tener un trabajo práctico que van a tener que resolver los problemas de la guía. Bueno, problema. Se cuenta con dos columnas cromatográficas. Una de ellas tiene un número de platos teóricos N77, se ve que alguien ya lo calculó, y la segunda columna se desconoce el número de platos teóricos. Para esto se realiza un cromatograma y el cromatograma obtenido arroja un TR de 9 minutos y un ancho de base de 4 minutos. Así que respondan ahora en estos 2 minutitos cuántos platos teóricos tiene y si tiene más eficiencia la primera columna o la segunda columna. ¿81 la segunda? A ver, a ver, a ver. Esperemos un toque más. Acá les dejo la fórmula por si quieren. Sí, bien Nati, buena pregunta de Nati, perdón. Si te aparece el T, por ejemplo, si yo te muestro en una prueba o en un examen, porque realmente esto lo único que vas a ver en esto es en un examen, porque si le vas a la realidad vas a ver el cromatograma más que todo esto escrito. Si te digo que el tiempo de retención es 9, se considera que el tiempo muerto es 0. Si no te lo digo es 0. Ahora, si te digo tiempo de retención 9 y un tiempo muerto de, no sé, 1 minuto, ahí vas a tener que calcular el tiempo de retención ajustado. Bueno, entonces, ¿cuántos platos teóricos tiene? 81, perfecto. ¿Y cuál columna va a tener más eficiencia? ¿La de 81 o la de 77? Exacto. Entonces, ¿cuál columna voy a usar en la realidad? La columna de 81. O sea, la columna que acabo de calcular. Fácil y simple hasta ahora. Bien, ¿qué es esto? Bueno, no, esto lo vamos a dejar para la clase que viene. Porque si lo explico debería tomar como media hora más. Así que vamos a dejarlo acá. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Pregunta o consulta? No, bien. Sí, sorry, mucha info. Vamos a cortar acá, no significa que el tema haya terminado, el tema sigue, la clase que viene también va a ser súper densa y nos vamos a meter con un montón de cosas y va a ser eh, bastante compleja. Así que no les recomiendo perdérsela. Estoy viendo acá a ver si tenemos alguna otra cromatograma. No, genial. La clase que viene vamos a terminar con estos temas, vamos a empezar con algunos problemas eh, para resolver. Y vamos a ver este que fue el último que nos faltó, que es la resolución integral, que la verdad que es el cálculo más complejo que vamos a tener. ¿Sí? Así que tranqui, esto lo vamos a ver en la semana que viene.
Bueno, ya pueden ir por la vida mirando cromatogramas y juzgándolos como lindos o malos. La clase se va a subir ahora. Ahora vemos el tema de las clases anteriores. A ver, no sé si ya están subidas o no. Bien, genial, gracias Néstor. ¿Algo que quieras agregar, Néstor? Genial. Bueno, es normal que, para terminar, es normal que no hayan entendido nada, quizás, o es normal que tengan un montón de preguntas. Revean las clases, mándenos mails a nosotros, pregúntenos lo que quieran, y tenemos tiempo, así que vamos a ir despacito con este tema, pero da para como para 4 o 5 clases más, así que bueno, espero que lo hayan entendido. Si no lo entendieron, revean. Bueno, de mi parte nada más. Que tengan un lindo fin de y nos vemos el viernes que viene. Chau, chau.